En nuestra particular precampaña seguimos haciendo balance, chequeando las inquietudes, peticiones de patronales, sindicatos, colegios profesionales y organizaciones varias en asuntos que creemos que son de interés. Bueno, este miércoles lo hacemos con uno que se debe escribir y expresar en mayúsculas: la educación. Para ello saludamos a Marc Candela, que es portavoz del Sindicato de Treballadors i Treballadores del Enseñament, del País Valencià. Señor Candela, buen día. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Doña Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Don José Seco, presidente de CESIF Educación Comunidad Valenciana. Don José, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué hago siempre cuando empezamos en esto? Pues pedirles un titular, que jueguen a ser periodistas, que se entrometan ahí un poco, que se metan en ese papel para que nos proporcionen eso, un titular de lo que para ustedes ha significado estos últimos 4 años en este ámbito tan trascendental. Es verdad que ha habido y hay asuntos trascendentes que forman parte del ámbito nacional, estatal, del Ministerio de Educación, pero bueno, tampoco pretendo que se ciñan en este titular a la competencia autonómica, pero bueno, libertad absoluta, libertad absoluta. Señor Candela, su titular. Bé, bueno, gràcies per convidar-nos i en 3 paraules. Jo crec que esta legislatura ha sigut pandèmia, salut mental i molta burocràcia. Mucha burocracia. Doña Vicenta, ese titular es perfecto, así cortito, al pie, pim pam. Señora Rodríguez. Del enfrentamiento al consenso. Interesante. Don José. Una educación con avances, pero mucho por hacer. Mucho por hacer. Bueno, algo veo de denominador común en todas sus respuestas, en sus titulares. Hablemos ahora. Analicemos ya con más calma, sin la presión del titular, sobre lo que ha sido, yo creo que todos coincidimos, una legislatura dura, extraña, compleja, en el ámbito educativo más todavía con la pandemia, menudos 4 años. Pero ya les dejo que hablen ustedes. ¿Dirían ustedes que la situación estructural ahora mismo de la educación en la Comunidad Valenciana es mejor o peor que la de 2019? Digo en general, luego entramos al detalle. Sí. A veure, jo crec que en general sí, estem millor que fa 4 anys o que fa 8 anys. Vull dir, a més des del punt de vista també del professorat, nosaltres sí que hem viscut que malgrat la pandèmia, malgrat les situacions tan complicades, hem recuperat professorat i de fet ara venim de signar un acord per a incrementar encara més la plantilla en infantil i primària i estem negociant per a secundària i formació professional i jo crec que això reforça les plantilles i reforça l'atenció del nostre alumnat, no? Que al final és el més important. No? I jo destacaria que sí, que hem passat uns anys molt durs en el tema de la pandèmia, que, com deia Vicenta, amb el tema del consens, de parlar molt amb la conselleria, de crear aquest fòrum educatiu que es va crear, hem estat, a diferència d'altres comunitats autònomes, molt millor, amb les seves mancances i tot això, però molt millor. I el que passa és que, el que deia també abans, que tota la implantació de les noves lleis educatives també, la pròpia implantació de les normatives de la conselleria està generant molta burocràcia en els centres educatius i carregant molt el professorat i els equips directius i desviant-los de la seva atenció principal, que és la docència, no? I això també ens preocupa i de cara a la pròxima legislatura hauríem de superar tot això i millorar-ho, ¿no? Entre moltes altres qüestions que després, si voleu, entrarem. ¿No? Retomo el hilo de Marc con el tema de la burocracia. Es verdad que nos tienen asfixiados ahora que estamos en la época digital, que todo está digitalizado y todo es telemático. En sanidad también los profesionales se quejan de la burocracia, oiga. Pues son papeles y documentos y tal, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas importantes que tendrá que plantearse el nuevo gobierno, la Comunidad Valenciana, y con respecto al tema de educación, es trabajar el tema del pago delegado. Es decir, existe tanta burocracia que para contratar a un profesor, ahora lógicamente desde la concertada, son documentos, papeles, historias, y todos sabemos que en ese pago delegado, es decir, el dinero que la Comunidad Valenciana paga a los profesores de la concertada, pues está resultando fatal. Recordáis que han estado profesores sin cobrar desde el mes de septiembre, pero todo por burocracias, porque el funcionariado
se trabaja seguramente lo más y mejor posible, pero no dan abasto, precisamente por todas esas trabas. Entonces yo creo que esa, por Sobre ejemplo, todo en una delegación en concreto, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese aspecto, el que es el pagodeado, está resultando fatal. Mucha burocracia para el profesorado, mucha burocracia para los titulares y, además, esa situación compleja que hace que muchos no puedan cobrar en su momento y su salario mensual porque se dilata la resolución de todos estos documentos, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que esa es una tarea pendiente para el próximo gobierno valenciano en el aspecto de educación y que habrá que trabajar. Sí, efectivamente, como dice Vicenta, se han producido impagos de más de 4 años de algunos complementos o de reconocer aquello que se le debe pagar al trabajador, en este caso a los docentes, en el sistema público valenciano, por ejemplo. Luego, por otro lado, tenemos muchísimas áreas de mejora, por eso en ese titular que nos pedías, mucho por hacer. El plan Edifican con el diseño que se hizo, donde aparecía también muchísima burocracia basada en el hecho de que las direcciones territoriales, las que gestionan los centros educativos, no tenían arquitectos o no tienen los suficientes arquitectos, aparejadores, etcétera, para la gestión de los proyectos, se delegó en los ayuntamientos. Por lo tanto, eso ha hecho que el porcentaje de ejecución, en base a algunos Bueno, cálculos... se supone que eso se hizo precisamente para evitar mayor lentitud o ralentización de esos proyectos. Claro, pero esto es lo que en algunas reuniones yo he planteado a la propia consellería. Si en una ecuación, en lugar de tener 3 variables, tenemos 5, pues es más fácil que se complique la ecuación. Por lo tanto, el grado de ejecución de Edifican no es el adecuado, no llegamos al 40% y no tenemos los datos porque no nos los ha proporcionado la consellería, y nosotros ahí somos muy exigentes porque creemos que es fundamental y es estratégico el tema del cambio climático, y por lo tanto esta nueva norma o instrucciones que se han mandado la semana pasada en base al tema del calor, pues evidentemente es el reflejo de la incapacidad de poder adaptar esos medios. Y luego, fundamental, yo creo que el gobierno que se genere en la Generalitat Valenciana, pero también a nivel nacional, tienen que plantearse las ideas de la educación. No debe ser un arma arrojadiza política, tiene que ser algo estratégico de país y de comunidad autónoma. Todo es ideología política en la educación en este país. Digo en este país a nivel... Efectivamente. Lo que pasa es que mientras los políticos se encargan de pelearse por cosas que quieren ponerse ellos la bandera, automáticamente nosotros desde la educación, desde los centros educativos, no tenemos los medios, ni el personal, ni el tiempo como para poder trabajar, por ejemplo, en temas tan importantes como es la FP. No se pueden generar grupos nuevos de FP sin un material. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Se han arrancado cursos de electricidad, de vehículos eléctricos sin coches eléctricos. Eso no puede ser. Sí, al hilo de lo que está diciendo José, tenemos nosotros en la concertada un problema añadido a este FP, y es que nos gustaría crecer en algunos aspectos, se quieren ofrecer nuevos ciclos formativos, hay titulares que desean ampliar sus espacios para abrir posibilidades de formación profesional, y nos encontramos no solo con la falta de autorización a nivel de infraestructuras, sino también a falta de concertados y de dotación de profesorado, porque en formación profesional, hilando también con lo que decía Mar, nos falta muchísimo profesorado. Es decir, los profesores de formación profesional no tienen ningún tiempo especial para sus labores directivas o sus labores de equipos directivos. Entonces, bueno, pues falta profesorado en formación profesional, faltan espacios y autorizaciones y concierto para que crezca la red concertada también en formación profesional, porque está muy limitada a la pública. Bueno, ara estem pendents també del desenvolupament de la nova llei d'FP, que li pega la volta també al sistema que teníem fins ara i que obri, en teoria, obri moltes vies de flexibilització i d'implantació en cicles de veres que n'hi ha. Cal un mapa de la formació professional a el País Valencià per a detectar on cal implementar aquests cicles necessaris. Però bueno, jo sí que reconec que s'ha fet un esforç en la formació professional i en el conjunt del sistema educatiu, però evidentment com els sindicats estem sempre per a intentar anar un pas endavant. Ustedes ahí siempre metiendo la lanza. Sí, que sempre qualsevol avanç ens sembla poc i sempre reivindiquem més. No? I, efectivament, cal molta feina a fer encara i cal implementar moltes mesures. No? I sí, estem ara en un moment d'aplicació de la LOMLOE, de la nova llei educativa, de l'aplicació de la llei de la formació professional, que està ara en fase de desenvolupament,
i també d'una nova llei també que és de la d'ensenyaments artístics, que està en el Congrés dels Diputats i que també s'hauria d'aprovar ara este curs i començar a aplicar-se el curs que ve, ¿no? Per tant, estem en una situació molt de canvi. Señor Candela, señor Rodríguez, señor Seco, lo de la LOMLOE ha sido tan complicado. Lo digo porque incluso creo recordar que se retrasó el inicio del curso porque los centros decían, no, que así de rebote, años impares, ha sido tan complicado al final. A veure, la LOMLOE, el primer problema que li veig jo és que no ens han deixat participar a la comunitat educativa el que caldria en la seva elaboració i també en la seva aplicació, perquè jo recorde no, perquè jo no ho vaig viure, però sí que la LOCSE, per exemple, sí que es va aplicar d'una altra manera, es va treballar moltíssim, es van fer proves pilot, etc. I aquesta llei ha sigut, ha passat per les Corts espanyoles sense quasi que més, i no ha sigut fruit d'un debat real amb la comunitat educativa, no? I després la seva aplicació efectivament ha vingut tard i així ens ha pillat també publicant els currículums en agost i clar, els centres no estan per a això, ¿no? Y, per tant, s'ha fet, jo crec que la seva aplicació no ha sigut correcta, efectivament. Yo creo que aquí Marc ha sido bastante suave, es decir, aquí la LOMLOE vino impuesta. O sea, no es que no hayamos participado poco, es que no se ha participado nada y no nos han dejado, ni nos han convocado a ningún sindicato, ni a nivel autonómico, evidentemente, ni a nivel nacional. Por lo tanto, una ley impuesta que además calendarizan ellos y lo ponen como les ha parecido, al final ocurre que cuando se tiene que implantar en los centros educativos es desconocida y además se plantea en base a unas competencias clave, por ejemplo en secundaria, que no se les ha explicado a los docentes y que no se ha hecho la formación del profesorado para que esas programaciones y ese enfoque al alumnado pase por ese perfil de salida, por esas características que debe tener el alumnado. Por lo tanto, cuando las cosas vienen impuestas y cuando un calendario viene impuesto y cuando no hay una formación ni hay una negociación, pasa lo que pasa. Y luego lo que no puede ser tampoco en este sentido es que la formación profesional, ahora con la nueva ley, que tampoco se nos está dando los espacios que quisiéramos, yo creo que todos los sindicatos y toda la comunidad educativa para poder aportar, puede generar grandes problemas fundamentalmente en lo siguiente: cuando por parte de las administraciones, incluida tanto la nacional como la autonómica, hablamos del FP y dicen que la empresa debe colaborar, estamos de acuerdo. Lo que no podemos dejar pasar es la empresa debe colaborar, pero siempre sumando a aquello que se aprende, que se debe aprender todo en los centros educativos y perfeccionar las empresas, porque si no, privatizaremos la educación pública de la FP. Sí, evidentemente estoy de acuerdo, ¿no?, con ambos. Me parece que los cambios en educación se producen en las aulas, no en el Parlamento. Entonces, evidentemente, aquí se ha querido cambiar el sistema educativo, se ha querido introducir una ley, pero sin que en la base hubiera ese sentir general y ese deseo general de vamos a cambiar, vamos a ir hacia lo que este siglo XXI nos pide que salga de nuestras aulas, ese perfil de salida, ¿no? Entonces, claro, no se ha producido ese cambio. Entonces nos hemos encontrado en infantil y primaria, resulta un poco más fácil, el profesorado, por las peculiaridades de las etapas, pues se va adaptando mejor, pero en secundaria es un cambio difícil de afrontar, así del mes de mayo al mes de septiembre. Entonces, de hecho, las programaciones todavía estamos tejiéndolas en el día a día y vamos trabajando pues un poco con ensayo-error. Bueno, pues esto funciona, lo cual esto no. Es terrible. Terrible. Claro, los proyectos interdisciplinares son formidables, son magníficos, pero ¿quién nos enseñó a hacer un proyecto interdisciplinar? ¿Cómo se trabaja eso en un aula con 30 alumnos, con una diversidad muy enriquecedora, pero también muy difícil de hacer y de llevar el día a día? Entonces, bueno, pues yo creo que no se nos ha preparado para aceptar una ley que venía con muchas novedades y a las cuales ni las hemos deseado, ni buscado, ni nos han preparado para ellas. Fíjense, por lo que acaban de decir, ¿creen ustedes que existe una barrera infranqueable entre lo que se aprende en el aula y lo que es la realidad del mercado laboral? No, infranqueable no. Ay, infranqueable, ya sabe usted que los periodistas exageramos un poco. No, bueno, nosotros tampoc, nuestro sindicat no està tampoc. L'educació no ha de ser exclusivament un mitjà per a formar a la persona per a clavar-la en una empresa. Vull dir, ha de preparar per a l'empleabilitat, efectivament, però ha de donar una formació integral a l'alumne.
i una formació també crítica, vull dir, que sigui crítica amb el seu entorn i que sigui crítica amb les coses que passen, no? En la societat. Nosaltres volem una ciutadania implicada en el canvi social, no? I l'educació crec que penso que és un element de transformació social també, no? I a partir d'ahí el que no estem d'acord és en això, en crear un sistema educatiu al servei exclusivament de l'empresa. Vull dir, no és això el sistema educatiu, és una altra cosa des del nostre punt de vista, no? I per tant cal buscar un equilibri, evidentment, vull dir, hem de formar a la ciutadania també per a després trobar treball, no? Però no que siga subsidiària del tejido empresarial. Bueno, eso sí que no estén de acuerdo. Entre otras cosas porque ya estamos diciendo que estamos preparando a nuestros alumnos en las aulas para unos trabajos que no existen y para una vida que no sabemos cómo va a ser. Entonces, yo creo que más vale preparar para la vida, para ese día a día, donde tienen que tener competencias para enfrentar y afrontar las situaciones que van a vivir dentro de 5, 10, 15 años. Efectivamente, nosotros yo creo que la ley y también los decretos y los reales decretos carecen de una palabra o del desarrollo de una palabra y de todo lo que ello significa, que es la resiliencia. Y es verdad que el gobierno a nivel nacional sí que la utiliza mucho, pero luego cuando lo buscas en el desarrollo legal no aparece. No, nos lo han metido, vamos, ahí la resiliencia nos la han metido ahí. Efectivamente. Entonces, un poco también en línea de lo que decía Vicenta, que estoy totalmente de acuerdo, pues evidentemente yo creo que lo que hemos de preparar, y también por lo que decía Marc, hemos de preparar a la ciudadanía, a nuestros jóvenes, a las situaciones nuevas. Y la resiliencia va en esa línea. Y eso es lo que deberíamos de aprender todos y es a lo que estamos pidiendo las administraciones, de tener tiempo de formarnos, de que nos proporcionen esa formación y de que enfoquemos bien. El hecho de estar enfocado es fundamental en la vida, pero en la educación sí cabe todavía más. Por tanto, ¿qué es la resiliencia? Bueno, les hemos de preparar para situaciones cambiantes, han de aprender cómo adaptarse y no luchar contra esos cambios, sino subirse a ese cambio para intentar tener pues una vida más plena. La vida plena, también por lo que decía Marc, tanto en su vida personal, social, etcétera, un sentido crítico, pero eso no quiere decir criticarlo todo, sino tener toda la información, valorar toda la información, saber las fuentes de dónde viene la información y si son fiables, y a partir de ahí tener tu propia opinión. Yo creo que eso es fundamental, porque si no, lo de sentido crítico a mí me suena como muy pobre si no la explicamos. Y a veces me suena utópico. No, pero sí. Bueno, y luego, y ya por último, evidentemente, cuando llegamos a etapas posobligatorias, como pues el bachillerato, que no es más, y no es poco, que ese enfoque a, bueno, ¿y usted qué carrera universitaria quiere estudiar? Porque realmente el bachillerato está un poco como ese trampolín hacia la carrera universitaria posible, que después se hace, o la formación profesional. Evidentemente ahí hemos de ser competitivos en el mundo laboral, y eso quiere decir tener los mejores profesionales, los mejor formados, que son los docentes, y las mejores instalaciones para simular las realidades de las empresas y que nuestros alumnos sean competitivos en el mercado laboral. No, sí que volia dir una qüestió, i és que ja poden tindre les millors lleis educatives del món, el professorat més format, tal. El que passa és que tenim l'aparatito que tenim tots en la mà, contra el qual és molt difícil lluitar també, perquè l'educació sola, o el professorat sol no pot fer front a les situacions. Cal una implicació de tota la comunitat educativa, i ahí també parlem de famílies i parlem dels mitjans de comunicació i de... Alguien me decía que el profesorado ha perdido cierto respeto del alumnado porque dice, pues esto me está diciendo Google. Y ahora el chat... Imagina't, claro, ara estem lluitant contra eines que ens posen el dia a dia molt complicat a nosaltres, no? I per tant, ahí també hem de fer una reflexió com a societat. Vull dir, quina formació, no només reglada, volem donar al nostre alumnat, sinó quina formació vital en casa, en el carrer, en els mitjans de comunicació, en l'aparatito i tal, vull dir, estem donant. Ai, en casa. Ay, en casa. Eso es asunto para 2 horas y media de programa, sí. Para empezar el aperitivo. Fíjense, no sé si es así, pero me da la sensación de que cuando hablamos de educación, algunos de ustedes me conocen bien, saben que es un tema estoy muy implicado, muy interesado, me da la sensación a veces que se aborda la educación poniendo en el centro al profesorado y no a los alumnos. Me da la percepción. Quienes perciben algo crítico en esto, da la sensación de que a veces nos olvidamos de esto. Pues justamente son los alumnos el centro de nuestra labor, y un colegio sin alumnos no es colegio, no existe, por mucho profesorado que tenga. Entonces es el alumno el centro de nuestra labor educativa. Ahora bien, ese alumno
que tenemos ahí no es un ente aislado, ¿no? Como decía Amara. Está una sociedad, está una familia. Y es verdad que muchas veces peleamos contra gigantes, porque ahora tenemos ahí toda la inteligencia artificial, que está un poco amenazante. Dice, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que supeditarnos a todos los dispositivos, las tecnologías, el GPT, etcétera, etcétera? Digo hasta qué punto porque nosotros sobre todo tenemos que humanizar y acompañar aprendizajes. Y a veces los gigantes internauticos pues nos ponen muchas zancadillas y muchas dificultades. ¿Cómo vamos nosotros a intentar que los alumnos y las alumnas trabajen lo humano, lo personal, la cercanía, cuando realmente luego salen a los parques y se sientan en un banco y están 5 chicos y chicas hablando con el móvil y nadie se habla entre sí? Entonces, luego nosotros hablamos de dialogar en el colegio, de las reuniones de delegados, de la participación de los escolares en las actividades, y nos cuesta mucho a veces implicarlos porque no están acostumbrados a dialogar, a conversar y a trabajar juntos, que sí, trabajamos mucho colaborativo y cooperativo, pero alrededor del aula y en el aula. Entonces, a veces es una pelea contra gigantes porque la humanización nos es muy costosa a veces trabajar entre el alumnado. Claro, yo creo que por ejemplo, en este sentido, los docentes, no porque los pongamos en el centro, sino porque están en el centro junto con el alumnado, junto con las familias. Yo creo que son 3 patas que no deben de cojear y que deben de ir unidas, ¿no? En este sentido, yo creo que los docentes, porque estamos todos los días en el aula con nuestro alumnado, tenemos que tener claro, y para eso necesitamos herramientas, el alumnado viene con una información previa, a veces no razonable a lo que van a ver, y por lo tanto, como se comentaba anteriormente, ya vienen con una idea preconcebida. Y nosotros antes partíamos de un folio en blanco y a partir de ahí comenzábamos a trabajar. Dicho eso, yo creo que de todo lo que estamos hablando, al final lo más importante es tan esencial la educación para el futuro, el presente también, pero para el futuro en todos los ámbitos, que tanto un acuerdo a nivel nacional como autonómico, ese pacto en la educación, donde todos vayamos en la misma dirección y donde lo importante sea subir ese nivel al máximo posible para garantizarnos el futuro, es esencial. Sí. Me queda muy poquito. Vale. Un apunte si quiere, Candela, señor Candela, pero muy rápido. No, jo, a veure, el que comentaves de posar al centre del professorat, clar, nosaltres com a sindicat, pues, evidentment, les condicions laborals, però al final sempre estem pensant en l'alumnat, perquè un professor cremat, un professor que no cobra com toca, o que no té unes condicions laborals dignes, evidentment repercuteixen en la seva feina de cara a l'alumnat, com en qualsevol professió, evidentment, no? Però nosaltres sí que volia fer aquesta reflexió també. Quan parlem de condicions laborals, quan ens manifestem, quan protestem, és també per a millorar o quan demanem més plantilla. És per atendre precisament el nostre alumnat. ¿Vale? Decía que quedaba poco porque, aunque ya más o menos me ha quedado claro y creo que la audiencia también, tengo que pedirles que me hagan rápidamente su carta a los Reyes Magos del próximo gobierno, con los 3 puntos o 2 puntos principales que considere. Ya Marc Candela me hace un gesto así como la mano, no tenemos tiempo para grandes cartas. Señor Seco, muy breve, esa carta a los Reyes Magos del próximo gobierno. La educación debe de ser algo estratégico y de gobierno y de Comunidad Valenciana, debe de llevarse a través del acuerdo y a través de una buena financiación, y en ello no puede estar nadie fuera. Coses molt concretes i una que no hem parlat massa, i és la problemàtica de la salut mental del nostre alumnat, que ho he anunciat al principi, però hem de fer un esforç en atendre a aquesta situació que va a pitjor i és una de les conseqüències de la pandèmia també. No? Després, una qüestió que he comentat també al principi, el tema de la burocràcia i que ens deixen centrar-nos en l'alumnat i omplir menys papers, i ahir també considerem que les ràtios s'han de reduir precisament per a millorar l'atenció de l'alumnat. ¿no? Hay tantos temas que no? I després està el valencià, està la consolidació del professorat interí, està l'aplicació de les lleis, el seguiment de l'aplicació de les lleis noves, etc. N'hi ha molts temes. Pues nosotros primero el tema de las aulas de 2 años, es imprescindible que se permitan más aulas de 2 años y que estas aulas de 2 años, que los alumnos que ya tenemos en nuestros centros pasen a 3 años sin tener que ser baremados de nuevo, y con lo cual podemos perder alguna de esas familias que nos han elegido. Entonces, aulas de 2 años gratuitas en todos los centros que tengan espacios y posibilidades de tenerlos, que comience cuanto antes la escolarización en nuestras aulas, la ampliación de la formación profesional concertada,
Después, el módulo de conciertos, ese dinero que la Consellería destina a los centros concertados. Desde el 2009 está paralizado. Esto nos afecta a todos porque son los gastos de funcionamiento, sobre todo, que lógicamente ha habido muchísimas exigencias normativas para cumplir y que estamos muy, muy por debajo de lo que es. En esto también a los sindicatos nos afecta porque, claro, ahí entra el PAS, el personal de administración y servicio de los centros, cuyo salario procede de esos gastos de funcionamiento. Claro, eso está ahí con unas subidas mínimas porque no hay dinero para pagar todo lo que hay. Entonces yo creo que la tarea urgente es que en esa infrafinanciación de la que tanto hablan los políticos, pues llegue a los centros concertados. De la realidad de la infrafinanciación. Sí, Eso sí. pero claro... Otra cosa es la eficiencia en la gestión, ¿eh? Claro, pero la infrafinanciación pero es existe. verdad que esa infrafinanciación existe, pero los gastos de funcionamiento de los centros concertados está, vamos, no ya bajo mínimos, está soterrada desde el año 2009. Y después, también como carta a los Reyes Magos, la normativa, por favor, que sea tan buena, tan consensuada, que no tengamos que acudir a los tribunales como en estas legislaturas pasadas. Bueno, me quedo además con que 3 portavoces de 3 organizaciones que se suponen ideológicamente tan distantes, ¿no? Cada uno defendiendo sus posiciones. ¿Cuánto elemento común hay en todas sus exposiciones? Marc Candela, portavoz del Sindicato de Treballadores y Treballadors del Enseñament del País Valencià, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doña Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana, muchas gracias. Muchas gracias. Y don José Seco, presidente de CESIF Educación Comunidad Valenciana, muchas gracias. Gracias. Esto da para, insisto, este tema para muchas y muchas y muchas horas.